Boas noites, bienvenidos a todas y a todos. Esto es Ojo con los Medios por Ilavia Yala. Tengan la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo. Hoy día, ya no sé ni en qué día vivo, doctor, ayúdeme. Hoy es miércoles. Todo el día hasta la noche. Sí, desde las 0 hasta las 24. ¿Y las noches del día y la noche también? ¿Las horas del día y las noches también? Sí, también. Sí, parece un candidato a gobernador en la Argentina de los 80. Trabajaremos las 24 horas del día y la noche también. Una frase célebre en la campaña de 1983. Estamos muy viejos ya. Si nos acordamos qué pasa en las campañas de hace más de 30 años, estamos hechos pelota. No necesariamente por haberla vivido, sino también porque se hizo también viral. Sí, yo lo leí, no me acuerdo nada. Se hizo viral. De aquella época. Bien, hablamos no de Argentina hoy en el inicio de Ojo con los Medios, sino de Chile. La situación interna de Chile nos tiene siempre muy atentos en los últimos semanas y 2 meses, te diría. Sí, está convulsionado Chile. Está en una situación interna complicada, con encuestas que muestran a la clase política en baja, en franca baja, y con reclamos sociales que no logran tener una traducción efectiva en políticas de gobierno. Empecemos con la encuesta de Adimark, por favor. Reporta CNN Chile o la tapa del día, ¿qué querés? No, empecemos con la encuesta, por favor. Cuchi, perdón que te cambie. Empezamos con la 4 y después vamos a ver otra cosita que nos preocupó hoy viendo los medios chilenos. Adelante. Plato limpio y un día especial para una degustación que levantaba el ánimo. Así como, además para este día está maravilloso. Día que con el pasar de las horas probablemente tomó un sabor amargo para la presidenta Bachelet. Esto después de que se diera a conocer la encuesta Adimark de agosto, estudio en el que el gobierno obtuvo un histórico 84% de rechazo, el más alto de los últimos 10 años. Evaluación que coincidió, por ejemplo, con las manifestaciones de No Más AFP y las acusaciones constitucionales contra la ministra de Justicia. Que nos encantaría, sería lo ideal que los resultados fueran distintos, pero son los que son y a partir de eso seguir trabajando. Tenemos un clima muy negativo en el que ni siquiera las cosas que somos capaces de construir como acuerdo entre gobierno y oposición las destacamos. Pero junto con la moneda también cayó la mandataria. El sondeo mostró que la jefa de Estado obtuvo un 19% de aprobación y un 77% de rechazo a la forma como conduce el gobierno, ambas cifras muy por debajo del promedio. Los datos de las encuestas son malas y es una situación que nos preocupa y que nos tiene que ocupar, evitando discusiones que más bien lo que generan en la ciudadanía es desconfianza. Esto va a seguir ocurriendo porque lamentablemente la tosudez política del gobierno va a continuar llevando adelante políticas públicas que no le interesan a la ciudadanía. Yo le pido a la Presidenta de la República que termine con esta indolencia. Pero ni la nueva mayoría ni Chile Vamos lograron superar el 20% de aprobación a su labor, a lo que se suma que para las próximas elecciones municipales el 35% dice no tener nada de interés en el proceso. Yo creo que va a haber una primera señal tangible de este rechazo en las próximas elecciones municipales. Yo me atrevo a prever una abstención inédita. Posibles resultados que podrían transformarse, según algunos, en la antesala de la elección presidencial, para la que ya se perfilan algunos de los candidatos. Ante la pregunta de quién cree usted que será el próximo jefe de Estado, el 43% nombró a Sebastián Piñera, el 8% a Ricardo Lagos y solo el 3% a Marco Enrique Sominami. En la consulta de quién preferiría usted que fuese mandatario, Piñera se ubica como líder de la tabla con un 18%, seguido por Ricardo Lagos Escobar y el senador Alejandro Guillé, ambos con 5%. El presidente Piñera marca muy bien, eso nos tiene contento a todo el mundo obviamente, pero habiendo un alto porcentaje indeciso y sobre todo si el propio presidente aún no se define 100% si va a ser candidato, yo creo que lo que corresponde pensando en tener candidato presidencial
del partido de aquí a marzo próximo para las primarias presidenciales del sector. Cuando uno empata con los temas de la gente hay buenos resultados. Lo que pasa es que yo no estoy trabajando para hacer candidatura, estoy trabajando para ser un buen senador y por eso que estoy contento con la encuesta, con eso me basta y me sobra. Un resultado que confirma al periodista Alejandro Guillé como la nueva figura emergente en una futura carrera presidencial. Cintia Rubio, CNN Chile. Bueno, el proceso desintegrador está llegando a la nueva mayoría, al espacio político que lidera ahora Michelle Bachelet, porque el otro día te mostramos las aspiraciones presidenciales de Lagos, anteriormente una declaración de Lagos diciendo no sé si va a aguantar el gobierno de Bachelet, esto fue hace un mes aproximadamente. No sé si va a aguantar, sí, no sé si termina el mandato. Sí. Después a Jorge Tarú diciendo yo también tengo una carrera intachable para ser candidato a la presidencia. Insulza también te lo mostramos diciendo exactamente que él está dispuesto a competir. Dijo que está dispuesto a competir y que su tarea como vocero de la demanda marítima no es incompatible con una candidatura a presidente. Y mire la que me llega ahora. No, y la otra, Ignacio Walker, dentro de Nueva Mayoría, representante de Democracia Cristiana, diciendo que estaría bien competir contra Lagos en primera vuelta, es decir, no en las internas, es decir, que no haya internas en la Nueva Mayoría como viene sucediendo desde los 90, sino que los integrantes de este espacio, con lo cual un fraccionamiento. Se fracturaría el voto, y me parece que esto beneficiaría a Piñera, que es el claro exponente de la derecha en Chile. Y sobre Insulza, mire, escuche, véalo. Es incompatible ser agente de la Haya y candidato presidencial. José Miguel Insulza aún no es presidenciable. ¿Quién lo dijo? ¿Lagos? No. ¿Heraldo Muñoz? Heraldo Muñoz. Todos de la ¿Qué misma. significa, más allá de la declaración, qué significa esto? Heraldo Muñoz dice, es incompatible ser agente de la Haya y candidato. Insulza aún no es presidenciable. Y yo creo que Heraldo Muñoz es otro de los que también venía sonando como presidenciable, y creo que está un poco enojado porque le han copado la parada antes de lo que él se imaginaba. Creo que él no imaginó que iba a venir un lanzamiento de Ricardo Lagos, seguidamente el de Insulza, Enrique Sominami, Guilier, hay demasiados, producto de el fraccionamiento político de la atomización. Creo que hay muchos que han decidido, y es el momento de lanzarte, y efectivamente es lógico. Entonces tenemos el primero Lagos, el segundo Insulza, Tarud, misma tienda política, ¿no? Para decirlo de alguna manera, sector socialista. Heraldo Muñoz, 4 Walker. Sí, te dijo por la Democracia Cristiana. 5 precandidatos dentro de la Nueva Mayoría. Después está el senador independiente Guilier, que también es del espacio. Después los que tienen claridad, me parece que la derecha es Sebastián Piñera. Bueno, mi candidato de las fuerzas progresistas es Hugo Gutiérrez a la presidencia. De aquí, del norte chileno, de Tarapacá. Ahí vamos con el Hugo a la presidencia en Chile. Hay que lanzarse, porque si no, no te instalás como candidato. Porque si no, mido 2 puntos. Pasa que falta mucho también. Claro. No, sí. Falta demasiado, me parece que también puede ser un arma de doble filo. No, pero hablo en cualquier país el tema de instalar un candidato. Dice, en Bolivia nadie puede reemplazar a Evo. Está bien, pero si no se instala una candidatura y no se dice va a ser ese o esa. O yo quiero, claro. Claro, no vas a pasar de 3%. Sí, porque no, salvo que tengas una imagen como tienen, digamos, algunos en la vida política, quizás no tanto por lanzarse a candidato, sino por ciertas acciones específicas. Yo ya anuncié mi candidatura, para que empiece a subir en las mediciones, a vicepresidente de Donald Trump. A ver cuánto mido. Mídanme en Gringolandis. Encantadísimo que un inmigrante sea su vicepresidente, me parece feliz Donald Trump. Donald Trump está bien. Fíjese esta declaración que hoy encontró Mariano buceando en los medios chilenos, por favor. Importante. La portada, porfa.
La segunda de Chile. Chile al negociar con Bolivia es como un adulto con un bebé. ¿Quién lo dice? Rafael Calduch, que es un ex diputado de la formación Unión, Progreso y Democracia, una formación derechista en España, y es un experto en temas de defensa y fue a dar una charla para el Ejército de Chile y para la Escuela de Guerra de ese país, y después dio esta entrevista al diario La Segunda de Chile, perteneciente al Grupo del Mercurio. Ah, él es español. Sí, español. Ah, bien. Le voy a leer textualmente algunos de los parrafitos. En un contexto de una América del Sur muy confuso, dice este pseudo asesor y experto, en una situación muy crítica, con inestabilidad en estados fallidos como Venezuela, la crisis de Brasil, Chile aparece como un estado sólido, estable. Sobre la presentación de Bolivia en La Haya por el tema mar, dijo: desde el punto de vista jurídico, Bolivia no tiene muchas opciones. El problema es que Bolivia es un estado cuasi fallido, si no fallido del todo. En la práctica, Chile no tiene interlocutor en Bolivia, porque no hay un estado consolidado. Un estado donde matan a un viceministro a golpes es fallido porque no es capaz de garantizar la seguridad de sus propios miembros de gobierno. Chile al negociar con Bolivia es como si lo hiciera un adulto con un bebé. Fíjese el contexto de la charla que dio, ¿cómo se llama? La charla que dio con el ejército chileno. Fíjese en el primer párrafo. El significado de la ocupación de territorio y la disuasión. Un pequeño detalle. Un pequeño detalle Qué bárbaro, ¿no? Fíjese también cuando hay problemas internos, obviamente, y esto es para los dos países, ¿no? Cuando hay problemas internos en Chile, Bolivia los va a explotar políticamente. Cuando hay problemas internos en Bolivia, como esta crisis que se generó a través del tremendo asesinato del viceministro Illanes, esto es aprovechado para mostrar al país como hasta un estado fallido. ¿Quiénes son estados fallidos? ¿De dónde es esa? Eso son teorías que vienen de Estados Unidos, son teorías, por ejemplo, del Pentágono, en la cual si un estado está mal, no tiene forma de solucionarse, que son las teorías que utilizaron con Haití. La intervención de cascos azules en Haití, las diferentes intervenciones en ese país por parte de Estados Unidos vienen parte de esas teorías. Pero la usaban durante el gobierno de Bush, ahora no se escucha más. No se escucha tanto, pero se ha utilizado para justificar la partición de Yugoslavia, se ha utilizado para intervenir en Ucrania, para partir a Sudán en dos, obviamente para las intervenciones en Irak, en Libia, se utiliza realmente, y yo creo que lo más lamentable de eso es que este tipo de teorías se usaba, por ejemplo, los europeos con justificaciones biológicas, filosóficas y jurídicas para invadir África. Viene de ese momento, es decir... faltó que diga que es un estado fallido porque lo gobierna un indio. Claro, exactamente. Esa es la línea. Esa es la línea, porque por ejemplo cuando en África decían los que impiden el progreso tienen que ser apartados. Eso era, por ejemplo, una de las y además hay que tener cuidado, porque cuando te dicen este país es un estado fallido, ¿cuál es la siguiente lectura? Está justificada una intervención. Exactamente, claro. Está justificada una intervención de nosotros, los occidentales y cristianos, que vamos a ir a pacificarlos y a democratizarlos. Hay que tener cuidado, es un asesor militar, pero a mí me pareció temerario, porque pueden invitarlo y hace seminario interno en el marco de la demanda marítima que Bolivia hizo para Chile en La Haya, pero me extraña, digamos, la temeridad con que da las declaraciones al diario La Segunda de Chile. Y el título, Mariano, que vos me hacías resaltar hace rato: el significado de la ocupación del territorio y la disuasión. Es completamente militarista. No, militarista, intervencionista, no militarista. Sí. No es una filosofía de contención o de defensa del territorio, es una premisa de la ocupación del territorio. No, y hablamos aparte de las Fuerzas Armadas con mayor presupuesto, las de Chile,
en toda Sudamérica. Cositas que andan dando vueltas por los medios de comunicación y enojo con los medios, obviamente, que es nuestra obligación ponerlo a tu disposición y de la opinión pública para que pensemos entre todos. Pasamos ahora a la Hispan TV, la cadena estatal iraní. Nota sobre la situación política de Chile y esta posibilidad de privatizar, aunque nunca terminamos de saber si está privatizado al 20%, al 50%, al 80%, al 90%. Y en realidad hay privatización ya encubierta dentro del cobre en Chile. Podríamos decir que con las diferentes reformas a esta ley del cobre instaurada en la dictadura, hoy estaría el 70% privatizado. Pasa que conserva una porción importante, y acá lo que acabamos de mencionar de las Fuerzas Armadas, te vas a dar cuenta la importancia que tiene en el poder que tienen las Fuerzas Armadas en Chile. Vamos ahí. En estos rajos se extrae el cobre, mineral insigne de Chile, principal foco industrial del país y garante del gasto social desde que fuera nacionalizado por Salvador Allende en 1971. Con maniobras legales, los gobiernos civiles han logrado privatizar 70% de la producción de cobre desde 1990. Hoy Codelco presenta pérdidas. Estos ejecutivos que dominan la compañía desde el año 2010 en adelante están destruyendo económica y financieramente a Codelco para generar una opinión favorable a su privatización. Para este economista, se trata de una estrategia deliberada de mala gestión. Tantas toneladas o kilos de oro o de plata o de molibdeno daban tanto, por lo tanto los ingresos de Codelco debieran ser estos. Sin embargo, son 10, 15, 20, 30% menos de lo que debiera ser. Políticas de alto mando y de los altos ejecutivos y de las transnacionales también en generar una situación en torno a terminar de privatizar el cobre, y eso es privatizar Codelco. La situación se agudiza tras el destape de casos de corrupción con fondos de la ley reservada del cobre destinada a gastos militares. Se está viendo en el escenario político, que es una cuestión transversal, sin colores políticos, el tema de derogar la ley reservada del cobre. Por la mochila que esto genera, y además lo hemos visto, producto de incluso para dónde se han destinado algunos fondos. Es una paradoja. Los fondos de la ley reservada podrían financiar el gasto social, pero a la vez son la última traba contra la privatización de la estatal. Ninguna empresa extranjera va a comprar Codelco si tiene que pagar el 10% de las ventas, y por eso que el objetivo primordial anterior a cualquier privatización es derogar esa ley. Las encuestas reflejan que un alto porcentaje de los chilenos está por la recuperación y que los recursos naturales estratégicos estén en manos del Estado. Todavía no se calcula el impacto social de los magros resultados económicos de Codelco, especialmente en un momento de incremento de las demandas sociales en todo Chile. Leonel Retamal, Hispan TV, Santiago. Este tema del cobre es impresionante. Yo siempre rescato la inteligencia que tuvo Pinochet, porque no le dio un golpe de Estado a Allende porque había nacionalizado los recursos naturales, pero después dijo, esta es la caja que yo tengo para gobernar, no la privatizo. Y la privatizaron, vio lo que dijo. La privatizaron cuando se restableció no en su totalidad, pero en buena parte cuando volvió la democracia. Pero el mismo astuto Pinochet, el genocida, dijo, de los ingresos de Codelco, la empresa estatal del cobre, el 10% es para los militares. Y de las ganancias. Por eso. De la ganancia. Aparte, porque no es que eso se licúa después en impuestos, no, es una cifra que... Y no le han tocado. No. Qué bárbaro, ¿no? Impresionante. El viernes vamos a tener un programa especial sobre Chile y sobre Salvador Allende, muy interesante. Te recomendamos encarecidamente que nos sintonices el viernes a las 22:30 para esa charla muy... ¿cómo calificarla? Me parece que muy rica y muy interesante, con un ángulo sobre la vida política de Salvador Allende y por ende el contexto político chileno en el cual creció Salvador Allende y logra ser presidente, que no se suele conocer. Es como que está muy circunscripta la vida de Salvador Allende, esos 3 años del gobierno de la Unidad Popular y al golpe de Estado que le da Pinochet con la muerte, el asesinato
o las circunstancias que sean, más allá de que se haya suicidado, es un asesinato porque fue bombardeado el palacio para terminar con ese gobierno democrático. Vamos con una más sobre el tema del cobre. Tomás Hirsch, otro político chileno, en un informe del Ciudadano, o en una charla en el Ciudadano. De la ley reservada del cobre hay varias cuestiones que están claras y muchas otras que es necesario dilucidar. Lo primero que está claro es que esta ley, que es antigua, es de los años 50, pero que fue modificada durante la dictadura de Pinochet, le entrega el 10% de las ventas de Codelco directamente a las Fuerzas Armadas. El efecto de esto es que las Fuerzas Armadas chilenas son las que reciben el mayor presupuesto como porcentaje del producto en toda América Latina. Es decir, este es el país que más gasta en armamentos en nuestra región. Un país que se supone que debería tener vocación de paz, que debería avanzar en la integración latinoamericana, resulta que tiene garantizado a las Fuerzas Armadas cientos y miles de millones de dólares exclusivamente para que compren armas, tanques, aviones, submarinos, misiles. Que esos cientos y miles de millones de dólares no están disponibles para las verdaderas necesidades de nuestro pueblo. Esa misma situación va asfixiando año tras año a Codelco, porque no hay ninguna empresa del mundo que pueda resistir tener que entregar el 10% de sus ventas. Un 10% de las ventas puede equivaler a un 40 o 50 o 60% de las utilidades. En el caso de este año, incluso la empresa ha tenido pérdidas por el bajo precio del cobre, por los costos que tiene, y sin embargo, de todas maneras ha tenido que entregarle casi 500 millones de dólares a la Fuerza Armada, lo cual es una inmoralidad en un momento en que una gran parte de los chilenos está demandando mejores condiciones de vida, mejores pensiones, una buena educación, una buena calidad de salud para su gente. Es necesario modificar esta ley, es necesario derogar la ley reservada del cobre, y sospechosamente el gobierno no lo hace. La presidenta Bachelet cuenta con el apoyo mayoritario del Congreso para derogar la ley reservada del cobre y no lo hace. Uno tiene derecho a preguntarse cuáles son los intereses que están detrás. ¿Es que aquí pesa más la llamada familia militar, a la cual pertenece también la presidenta Bachelet? Más aún, con los escándalos que ha habido en el ejército, que han terminado dilapidando, jugándose en el casino a los caballos las platas de la ley reservada del cobre, hoy día es más urgente que nunca, para bienestar de los chilenos, que se derogue la ley reservada del cobre. Una gran mayoría de chilenas y chilenos está totalmente de acuerdo en que eso suceda ahora. 26 años pasaron del fin de la dictadura y todavía no se pueden romper esas cadenas. Impresionante. ¿Quién es Tomás Hirsch? Tomás Hirsch es presidente del Partido Humanista de Chile, un partido progresista. Ha sido candidato a presidente en 2 oportunidades, en el año 99 y en el año 2005. Y tiene en El Ciudadano, que es un medio alternativo muy interesante en Chile, que lo podés seguir a través de redes sociales, del YouTube, tiene su propio canal. Tiene una columna semanal de diferentes temas, y en este caso trata un tema que es relevante hoy, que es qué pasa con el tema del cobre en Chile. Mira, yo vivía en Venezuela cuando Chávez le compró unos, no me acuerdo cuántos eran, 2.000 o 3.000 fusiles a Rusia. Un escándalo. El escándalo que se armó. El escándalo, pero durante meses. Los medios de todo el mundo mostrando a Chávez con un fusil, vestido de militar, como si fuera... Sí. Y aparte, lo que no ha tenido trascendencia y no tiene trascendencia es este 10% de las ventas que se lleva las Fuerzas Armadas de manera directa y discrecional, que declara Hirsch como una inmoralidad, y que incluso
se ha descubierto casos de corrupción, ha salido lo que se conoció como el Milico Gate, porque han utilizado esta plata de manera discrecional para corrupción y beneficios personales de altos mandos de las Fuerzas Armadas. Un escándalo que no ha saltado las fronteras de Chile. Aprovecho para volver a hacer un llamado a que tengas cuidado con los medios de comunicación. No nos creas a nosotros, hay un montón de gente que nos ve y no está para nada de acuerdo con nosotros. Pero danos la chance de que te propongamos pensar por qué si pasa esto en Chile nadie dice absolutamente nada desde hace 26 años, y si Evo Morales le compra un misil a China es un escándalo internacional en todos los medios durante semanas. Esto hay que pensarlo, ¿no? No es una cuestión de yo tengo una ideología, vos tenés otra, estamos de acuerdo, en desacuerdo. Pensemos, ¿por qué pasan estas cosas? Porque es un peligro que Bolivia, hace un poquito más de 10 años atrás, 12, haya tenido que entregar a Estados Unidos misiles antiaéreos chinos, 26, nada, una ganga, y Chile no tenga que entregarle nada de ese poderío militar que todavía está incluso en las fronteras, con minas antipersonales, etcétera, una situación muy peligrosa, con maniobras en frontera boliviano-peruana. Bien, doctor, nos fuimos al Carazo, a esa parte del barco, con respecto a los minutos que estamos sin proponerles una pausa a nuestras queridas y queridos televidentes. Bloque de Ojo con los Medios. Nos alargamos el primero, pero es muy importante, me parece, para el Estado Plurinacional de Bolivia el tema Chile y las internas, ¿no? Sí, claro. Y esa relación bilateral marcada por este tema sin resolver, que es el cercenamiento del litoral para Bolivia. Ahí estamos, tema fundamental también para la línea editorial de Elavia Ayala. Queríamos repasar una nota que hicimos para Hispan TV con elementos que tienen que ver con el caso del viceministro Illanes y el tema mediático. Vamos a repasarlo. A propósito, también estuvimos en la entrevista que estuvo en este estudio el ministro Carlos Romero en el programa Último Round, que me parece que estuvo buenísima. Hay que ver qué podemos armar con ese material también. Pero vamos a ver la nota que hicimos para Hispan. Me han tomado como rehén, hermano ministro. El asesinato del viceministro Rodolfo Illanes desató una batalla político-mediática en Bolivia. En vez de incidir en quiénes son los responsables de esa forma cruel del secuestro, tortura y asesinato del viceministro Illanes, pues más bien se estén desviando cuál ha sido la responsabilidad del gobierno. Los medios de comunicación opositores tampoco condenaron enérgicamente el asesinato del viceministro, y desde sus portadas puede observarse de manera cotidiana igualmente la intención de dirigir el humor social en contra del gobierno. Los representantes de la oposición solo criticaron el accionar del gobierno, incluso las medidas adoptadas para regular con más eficacia al sector de cooperativistas mineros. Es algo poco creíble. Poner orden ahora pareciera una venganza, una declaratoria de guerra a un sector desobediente. No ha habido una política pública seria y ahora solamente en el conflicto con el sector recién empiezan a llevar adelante medidas que no son vistas como serias, como políticas públicas serias. El ministro de Gobierno, jefe directo del viceministro asesinado, visitó varios medios de comunicación para aclarar su posición oficial. Frente a un crimen tan cruel, ahora resulta que hay una suerte de defensores, de abogados defensores de oficio de los criminales, porque hacen todos los esfuerzos posibles para desviar la atención de la opinión pública. Para el periodista y analista Julio Peñalosa, la estrategia mediática de la oposición es clara. Querer sembrar duda acerca de la actuación del ministro de Gobierno y por lo tanto intentar demostrar
que el ministro había sido negligente y que prácticamente lo mandó a la muerte al viceministro con total irresponsabilidad. Lo trasladaron hasta las antenas y lo ejecutaron. Primero dijeron que lo mataron porque algún ministro no contestó el teléfono. Y les no tienen que buscar. Yo era. ¿Por qué? Porque estaba con los periodistas. Por eso no podía atender, estaba en una conferencia de prensa en vivo. Luego dicen que estoy bajo sospecha por haber contestado el teléfono, porque entonces estaba en comunicación. Andrés Allari, Hispan TV, La Paz. Menudas batallas mediáticas, ¿no? Brasil, y cruciales. Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela. Es impresionante. ¿Eh? Sí, y cómo en esas batallas mediáticas te dejan pasar de largo. Con lo que decía ayer el Pepe Mujica, que mostrábamos en extenso esos 23 minutos en la Central Obrera Uruguaya, el PIT-CNT, diciendo, el problema es que te dicen medias verdades. Y esas medias verdades te ocultan esa mitad que no quieren que conozcas. A propósito, vamos a hablar de Brasil. Fíjate cómo la está pasando Temer, particularmente en el desfile por el Día de la Independencia. ¿No les da vergüenza? ¿No le da vergüenza usurpar el poder, que la población los rechace? Por eso Temer ha tenido en estos 3 meses que lleva de presidente interino ya ratificado 2 actos públicos, nada más. Claro. Porque es 7 de septiembre, aniversario de la independencia de Brasil, que se produjo en 1822, y la anterior fue en la inauguración de los Juegos Olímpicos, donde habló exactamente 10 segundos, diciendo quedan inaugurados los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y tuvo que suspender la clausura. Y tuvo que suspender la clausura porque sabía que iba a ser abucheado a pesar de la represión contra cualquier tipo de manifestación contra él. ¡Qué caraduras! Yo no puedo creer estas cosas. Vamos a ver las manifestaciones gracias a Media Ninja, porque no Globo no salen. Ahora después dirá, yo me quedé pensando, ¿no? Porque si yo quiero ser presidente, lo gracioso es tener y poder expresar el orgullo de que tu pueblo te eligió. ¿Qué gracia tiene? ¿Qué va a decir Temer cuando va a decir, yo fui presidente de Brasil como algo loable? Sí, va a decir eso. Micheletti, ¿vos te parece que el de Honduras puede enorgullecerse de haber presidido? Sí, a ellos se enorgullecen, no importa cómo llegaron. Creen que hicieron un servicio a la patria y terminaron con pero un los salvajes. Político. Sí, pero el PMDB ha tenido 3 presidentes a lo largo de su historia. Ninguno fue elegido. Jamás van a tener un presidente electo. Es imposible para este partido
tener una figura potable. Es lamentable, pero... Pero si yo soy político, la gracia es que me elijan. Digo, ¿no? Sí. Tal vez es una ingenuidad lo que estoy diciendo, pero digo, el día de mañana, ¿qué va? Yo creo que debería ser ¿Desde qué lugar se va a pensar Temer? Yo creo que ellos se van a pensar desde un lugar que salvaron al país en un momento de crisis. Se van a poner en ese lugar. Se sacrificaron. Se sacrificaron, es el lugar de la historia. Creo que el lugar de la historia que les va a reservar es el que dijo el PT y sus senadores en el día infame de la destitución de Dilma Rousseff, que ustedes van a terminar en el basurero de la historia. Ese es el lugar reservado. Debo ser ingenuo, pero me cuesta entenderlo. Vamos a 2 tapas rapidito, por favor, que queremos charlar con Miguel Chacón al regreso de temas tecnológicos. Cesación de Cunha, que dice ya tiene 231 votos favorables. Sí, la suspensión sería. La suspensión. Suspensión de Cunha, sí, 200, y solo hay 3 que no saben qué votar, o sea que esto va camino a este artífice del impeachment, parece que también va a caer. El tuit del día a continuación, por favor, si es tan amable, señor director. Guillem Long, disculpen si no lo pronuncié con experticia, canciller ecuatoriano. El cinismo y la sinvergüencería en su máxima expresión. El canciller de facto habla de José Serra del Brasil impartiendo cátedra de democracia. Esto porque se refirió a Ecuador y Bolivia diciendo que podrían aprender de la democracia en Brasil, le contestó duramente el canciller ecuatoriano. Ese Serra es otro. Fue candidato a la presidencia, es un dirigente político muy importante. Perdió, recordemos, perdió. ¿Y el único consuelo que te queda es ser un canciller de un gobierno golpista? Tené un poco más de dignidad. Tené un poco más de dignidad. Llamen a elecciones anticipadas. Que veíamos en las Serra dijo, son 50, 100 los que se manifestaron. Hicimos un minutito y medio acá de manifestaciones de horas que sube Media Ninja porque no lo sube casi nadie más, salvo TV Drone y algunas páginas alternativas. Eso era Pernambuco, era Río de Janeiro, era Porto Alegre, era Sao Paulo. Son masivas, no serán, digamos, en un país de 200 millones, no habrá 20 millones en la calle, pero esto no lo puede mostrar otro en Brasil, este nivel de manifestación. Aunque dentro de un mes no salga nadie, siguen siendo unos cachivaches. Preséntense elecciones a ver si la pueden ganar. Por supuesto. Hacemos una pausa y al regreso nuestro analista tecnológico Miguel Chacón, no tengo la menor idea y estoy seguro de que no voy a entender el tema que nos traerá a la mesa. Ya volvemos. El tema. Y eso me termina generando. Ya estamos de regreso acá con Miguel Chacón, nuestro analista tecnológico. ¿Cómo está? Don Andrés. ¿Cómo le va? Don Miguel. Gusto verlos nuevamente. ¿De qué vamos a ver? Ya me estreso cuando viene. No, quiero decirles algo bien simple. La nueva tendencia en medios, realidad virtual. Ajá. Realidad virtual es la clave. Vos siempre venís y decís, es la clave, esto va mal. Yo no entiendo nada. Ya verás, en unos añitos más va a comenzar a marcar tendencia. ¿Qué es la realidad? ¿Tú sabías que muchas películas de ciencia ficción de hace unos 20 años han predecido lo que va a pasar justo en estos momentos? Y películas de ciencia ficción de hace 5 años están prediciendo lo que va a pasar de aquí a unos 10 años. Eso es verdad. Eso es verdad, pero déjame decirle algo. Mucho más grande Julio Verne, que predijo... es ciencia ficción. 100 años antes, 150 años antes, como la llegada a la Luna, Miren, los viajes en submarino. No desmerezcas a James Cameron. No lo desmerezco, pero le digo, algunos lo predicen 5 años antes. No, pero Terminator, vamos a ver cuándo nos vamos a estar cayendo a coñazos contra las máquinas. Y vas a escuchar lo dijo en el 85. De los Wachowski, Matrix. Acuérdate, claro. Es una tendencia, hizo que pasas mucho tiempo. Muchas cosas están queriendo desarrollar por esa tendencia de la película. Y una de las cosas es realidad virtual. La realidad virtual ha comenzado desde el 95 con unos prototipos. ¿Se acuerdan del Doom? ¿Han jugado el Doom alguna vez? No. Es un juego en primera persona. Lo último que jugué fue el Atari. De ahí va el Doom. El Doom 1. No, mentira, algunos jugué. Sí. ¿Pero qué es esto de la realidad virtual? Es estos bichos que te pones ahí, ¿no? Bueno, ahorita está un poquito grande, digamos. Yo te voy a mostrar algo.
mire estos lentes. Sí. Estos lentes hace unos 60, no, hace unos 100 años, quizá unos 150 años, era un aparato, una cuestión aparatosa. No muchas personas se querían poner lentes. Ahora es algo común, algo normal. Sí. Va a pasar algo parecido con la realidad virtual. Y con los lentes de realidad virtual y realidad aumentada. ¿Puede haber un lente como el que tenés puesto ahora que sea de realidad virtual? Yo creo que va a comenzar a desarrollarse esa capacidad. Y poco a ¿Pero poco. por qué? Porque eso yo, el lente lo necesito para ver mejor. Sí. Pero la realidad virtual, en principio, ahora no la necesito para nada, sino para una distracción de jugar, que puede ser. Es entretenimiento. Ahora comenzó con entretenimiento, pero se está dando muchos usos como la medicina, la arqueología, están dando usos como la exploración, el entrenamiento en realidad virtual, porque ofrece experiencias, como les digo, inmersivas. Puede ser, por ejemplo, que yo necesite dentro de 30 años para estudiar, por ejemplo. Claro. Yo te propongo que de aquí a unos 20 años veamos nuestros nuevos lentes. Hubo un prototipo de Google, el Google Lens, me acuerdo. Vamos a diferenciar la realidad aumentada de la realidad virtual. Realidad aumentada. Pero no funcionó. Yo creo que hay otros prototipos que están desarrollando con mayor capacidad y menos costo. Porque Google, con el Google Lens, como no le funcionó como ellos esperaban por el costo, ¿no? Vamos a ver, antes de seguir, a Obama, que está inmerso en esta jugada de la... Si está Obama, Gringolandis, tenemos que estar nosotros también. Obama se puso a jugar, ¿no? Y Macri también. Sí, pero veremos a Obama. Y tenemos que agarrar nosotros, porque si no nos ganan la batalla, la revolución tecnológica. A ver, Obama. Claro. El presidente Barack Obama se convirtió en el primero de los Estados Unidos en protagonizar un video de realidad virtual, promocionando su más reciente visita al parque de Yosemite en California, con motivo de los 100 años del Servicio de Parques Nacionales. En la pieza publicada por la National Geographic, Obama habla acerca de los parques nacionales y cómo los estadounidenses deben interesarse por preservarlos y conocerlos. Producido por los estudios Felix y Paul para National Geographic, el video está pensado para verse con el casco de realidad virtual GR/VR de Samsung, que debe tener instalado el software de Oculus, propiedad de Facebook, y pronto estará disponible también para el casco Rift. La Casa Blanca buscó avanzar en este ámbito, al tiempo que aprovechaba para promocionar los parques nacionales del país, uno de los mayores atractivos turísticos de Estados Unidos, que hoy cumplen 100 años y han servido de modelo para la preservación de espacios naturales en otros países. Los principales destinos son el de la Great Smoky Mountain en Carolina del Norte y Tennessee, con cerca de 10 millones de visitas al año, seguido por el Grand Canyon en Arizona con 5 millones y el californiano de Yosemite con 4 millones. Pensé que iba a ver a Obama con los bichos colocados. Sí, no, al principio no lo vio. Sí, se ha puesto. Sí, al principio estaba en la Casa Blanca y lo que hicieron fue mostrar lo que estaba viendo, que era ese parque. El GR. ¿no? Ahora, si en Bolivia yo quiero acceder a este tipo de tecnología... Es clásico. Mira, antes, en el 95, los cascos de realidad virtual eran 2 televisiones chiquititas, era un aparato gigante, jugabas Doom, era aparatoso, ¿no? Poco a poco la realidad virtual se fue haciendo más chiquitita y ahora funcionan con estos cascos GR o con los cascos de varias empresas con tu celular. El celular es el dispositivo que lo pones dentro del casco de realidad virtual y ya comienzas a ver la experiencia inmersiva de realidad virtual. ¿Es en 3D? Es en 3D. Bueno, no tanto en 3D, existe un fenómeno óptico, ¿no? Te muestra aquí un lado, otro lado y el cerebro los junta y ya creas el efecto de realidad virtual. Cuando tú entres a YouTube, YouTube tiene toda una característica que es el jump, que es un desarrollo para realidad virtual. O sea que ya YouTube está publicando videos en realidad virtual, en VR, ¿no? Y... ¿En general los juegos son estos violentos de que hay que matar terroristas y eso? ¿O es más alguna cuestión de esparcimiento como, veo paisajes, me meto en un bosque? Todo puede ser aplicado a la realidad virtual. Efectivamente, no es solo el casco es un implemento. Como veíamos a una imagen de apoyo, también es el guante, los lentes, hay también drones que manejas con realidad virtual. Pero como te digo, es una característica que comienza a expandirse y puede tener muchos desarrolladores poco a poco. Y ¿Los juegos están en el mismo casco o están en alguna computadora o en el teléfono? En tu celular, dentro de tu celular. ¿Y se conecta por Bluetooth? No, lo pones el celular dentro, agarras tu celular y lo pones dentro del casco, pones el casco y aquí ves ya. Lo que pasa es que a estos cascos que vemos, como estos por ejemplo es una aplicación de la realidad virtual, esos casquitos, esos lentes, Google hizo algo mejor, hizo un cardboard, eso quiere decir unos lentes homemade, o sea, hechos en casa.
te mandan unos planos o te mandan ya los cartones y en cartón haces tu dispositivo de realidad virtual. Pones tu celular y comienzas a ver los videos de realidad virtual. ¿Usaste vos alguna vez? Sí, han venido los de Google un día y nos pasaron. Yo también estoy fabricándome ya los cartones de Google, porque están disponibles en la web, ¿no? De Google. Acuérdense, Jump de Google en realidad virtual. Además que no solo eso, tiene varias aplicaciones. Y créeme, la política comenzó a utilizar realidad virtual. ¿Por qué? Porque agarran con realidad virtual y con la cámara 360 ambientes inmersivos con realidad virtual y tú puedes participar en debates dentro con realidad virtual. ¿Pero son reales o ficticios? Son reales porque tú estás interactuando ese mismo instante. ¿Cómo sería? Y sentís que vos estás en un en lugar remoto, pero podés meterte dentro del debate. Uno de los que hizo el primer acercamiento fue el New York Times, cuando firmó el debate con Hillary. Recién nomás. ¿Y vos lo que escuchás e interactuás es en tiempo real? ¿No hay ningún tipo de delay? No, bueno, depende de la latencia del internet, pero ahora que las conexiones de internet son veloces. Alguien, por ejemplo, con realidad virtual, nosotros estamos aquí, y alguien que está, por ejemplo, los compañeros en el estudio de la Vía Yala en Cochabamba, tú lo ves aquí. La realidad virtual lo verías aquí, y ellos te verían como si estuvieran y compartirías el mismo espacio. Sí, exactamente, esa es la tendencia. Y créeme, los medios van con realidad virtual. Ahora debería ser, ojo con los medios VR. Mira, tráeme uno de esos, ¿es muy caro? No, ¿cuánto vale? $40, $30. Ya están comercializándose aquí en Bolivia. Es más... Pero ¿de qué me sirve? Hay un debate ahora de Hillary Clinton, y yo lo estoy viendo por CNN. Ya, en vez de verlo en la televisión, te pones los cascos de realidad virtual, la transmisión... Y tú ves a cualquier lado, ves arriba, ves abajo, ves a la gente. Dejas de ver en el plano fijo que te ofrece la televisión. Y eso es característico porque en los medios, las cámaras en 360... No entiendo cómo es el soporte tecnológico de eso. No vamos a tener tiempo para que me lo expliques. La próxima te traigo algunos aparatitos y podemos divertirnos un cacho aquí. ¿Hacemos eso? Sí, sería una buena... O sea, continuemos con lo de la realidad virtual porque es un tema, me parece que es grande y va a ser... Es mucho más amplio que quizás otros temas... Claro, y es la tendencia, como te digo, ¿no? Porque se supone que la realidad virtual justamente es virtual. Yo entro a un espacio virtual, entro a un bosque, al Parque Nacional, está diseñado. Entro a un juego, ya está diseñado. Pero si hay un debate en vivo... Ahí tienes dos experiencias, la inmersiva y la no inmersiva. O sea, tú puedes crear tu mundo virtual o puedes interactuar con algo real, ¿no? Son dos aplicaciones distintas, pero dentro de la misma realidad virtual. Yo te pongo un dato, Second Life, acuérdense, Second Life es uno de los primeros juegos en capacidad inmersiva que va a adoptar realidad virtual. Es tu otra vida, es tu avatar. Y acuérdense de Matrix. ¿Sí? Bueno, Miguel, vení la próxima, pero habla en castellano. Matrix. Un Gracias, gusto, Andrés, y seguiremos dándole duro. Nos vamos con una notita a ver si entendemos un poco más sobre la realidad virtual de Euronews y nosotros nos reencontramos mañana aquí 22:30 como siempre. Un abrazo grande y gracias a Miguel Chacón, nuestro especialista tecnológico. Los amantes de la realidad virtual pueden vivir hoy experiencias extraordinarias gracias a la tecnología, pero la realidad virtual puede ayudar también a los científicos. En Alemania, un grupo de investigadores ha diseñado el llamado Kabel Robot. Se trata de una plataforma suspendida dirigida por 8 cables conectados a varios motores en el suelo. La plataforma se desplaza en todos los sentidos, creando movimientos propios de la realidad virtual. Los científicos analizan de esta manera cómo nuestro sistema vestibular interactúa con los ojos. Desde aquí controlamos el estimulador. Y ahora voy a mostrarles la plataforma que hemos diseñado para este robot. Se trata de una construcción en fibra de carbono. El robot pesa un total de 80 kilos. Utilizamos tecnología espacial para que la cabina fuese lo más ligera posible. A través de los cables podemos acelerar la plataforma. Este robot podría ser instalado en una habitación más pequeña o incluso en una sala de juegos, pero estos científicos aseguran que la plataforma no será comercializada y que solo servirá para realizar investigaciones científicas. La sensación es muy real. El hecho de encontrarnos en un espacio tan grande tiene muchas ventajas. Todos los movimientos son posibles, por eso todo es tan real.
sodass es sich möglichst realistisch anfühlt. Baja, en franca baja, y con reclamos sociales que no logran tener una traducción efectiva en políticas de gobierno. Empecemos con la encuesta de Adimark, por favor. Reporta CNN Chile o la tapa del día, ¿qué querés? No, empecemos con la encuesta, por favor. Cuchi, perdón que te cambie. Empezamos con la 4 y después vamos a ver otra cosita que nos preocupó hoy viendo los medios chilenos. Adelante. Plato limpio y un día especial para una degustación que levantaba el ánimo. Así como, además, para este día está maravilloso. Día que con el pasar de las horas probablemente tomó un sabor amargo para la presidenta Bachelet. Esto después de que se diera a conocer la encuesta Adimark de agosto, estudio en el que el gobierno obtuvo un histórico 84% de rechazo, el más alto de los últimos 10 años. Evaluación que coincidió, por ejemplo, con las manifestaciones de No Más AFP y las acusaciones constitucionales contra la ministra de Justicia. Que nos encantaría, sería lo ideal que los resultados fueran distintos, pero son los que son y a partir de eso seguir trabajando. Tenemos un clima muy negativo, ni siquiera las cosas que somos capaces de construir como acuerdo entre gobierno y oposición. Pues a Jorge Tarú diciendo, yo también tengo una carrera intachable para ser candidato a la presidencia. Insulza también te lo mostramos, diciendo exactamente... que él está dispuesto a competir. Dijo que está dispuesto a competir y que su tarea como vocero de la demanda marítima no es incompatible con una candidatura a presidente. Y mire la que me llega ahora. No, y la otra, Ignacio Walker, dentro de Nueva Mayoría, representante de Democracia Cristiana, diciendo que estaría bien competir contra Lagos en primera vuelta. Es decir, no en las internas, es decir, que no haya internas en la Nueva Mayoría como viene sucediendo desde los 90, sino que los integrantes de este espacio, con lo cual... un fraccionamiento. Se fracturaría el voto y me parece que esto beneficiaría a Piñera, que es el claro exponente de la derecha en Chile. Y sobre Insulza, mire, escuche, véalo. Es incompatible ser agente de la Haya y candidato presidencial. José Miguel Insulza aún no es presidenciable. ¿Quién lo dijo? ¿Lagos? No. ¿Heraldo Muñoz? Heraldo Muñoz. Todos de la ¿Qué misma. significa, más allá de la declaración, qué significa esto? Heraldo Muñoz dice, es incompatible ser agente de la Haya y candidato. Insulza aún no es presidente. Las destacamos. Pero junto con La Moneda también cayó la mandataria. El sondeo mostró que la jefa de Estado obtuvo un 19% de aprobación y un 77% de rechazo a la forma como conduce el gobierno, ambas cifras muy por debajo del promedio. Los datos de las encuestas son malas y es una situación que nos preocupa y que nos tiene que ocupar, evitando discusiones que más bien lo que generan en la ciudadanía es desconfianza. Esto va a seguir ocurriendo porque lamentablemente la tosudez política del gobierno va a continuar llevando adelante políticas públicas que no le interesan a la ciudadanía. Yo le pido a la Presidenta de la República que termine con esta indolencia. Pero ni la Nueva Mayoría ni Chile Vamos lograron superar el 20% de aprobación a su labor, a lo que se suma que para las próximas elecciones municipales el 35% dice no tener nada de interés en el proceso. Yo creo que va a haber una primera señal tangible de este rechazo en las próximas elecciones municipales. Yo me atrevo a prever una abstención inédita. Posibles resultados que podrían transformarse, según algunos, en la antesala de la elección presidencial, para la que ya se perfilan algunos de los candidatos. Ante la pregunta de quién cree usted que será el próximo jefe de Estado, el 43% nombró a Sebastián Piñera.
Boas noites, bienvenidos a todas y a todos. Esto es Ojo con los Medios por Ilavia Yala. Tengan la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo. Hoy día, ya no sé ni en qué día vivo, doctor, ayúdeme. Hoy es miércoles. Todo el día hasta la noche. Sí, desde las 0 hasta las 24. ¿Y las noches del día y la noche también? ¿Las horas del día y las noches también? Sí, también. Sí, parece un candidato a gobernador en la Argentina de los 80. Trabajaremos las 24 horas del día y la noche también. Una frase célebre en la campaña de 1983. Estamos muy viejos ya. Si nos acordamos qué pasa en las campañas de hace más de 30 años, estamos hechos pelota. No necesariamente por haberla vivido, sino también porque se hizo también viral. Sí, yo lo leí, no me acuerdo nada. Se hizo viral. De aquella época. Bien, hablamos no de Argentina hoy en el inicio de Ojo con los Medios, sino de Chile. La situación interna de Chile nos tiene siempre muy atentos en los últimos semanas y 2 meses, te diría. Sí, está convulsionado Chile. Está en una situación interna complicada, con encuestas que muestran a la clase política. Da el 8% a Ricardo Lagos y solo el 3% a Marco Enrique Sominami. En la consulta de quién preferiría usted que fuese mandatario, Piñera se ubica como líder de la tabla con un 18%, seguido por Ricardo Lagos Escobar y el senador Alejandro Guillé, ambos con 5%. El presidente Piñera marca muy bien, eso nos tiene contento a todo el mundo obviamente, pero habiendo un alto porcentaje de indeciso y sobre todo si el propio presidente aún no se define 100% si va a ser candidato, yo creo que lo que corresponde pensando en tener candidato presidencial del partido de aquí a marzo próximo para las primarias presidenciales del sector. Cuando uno empata con los temas de la gente hay buenos resultados. Lo que pasa es que yo no estoy trabajando para ser candidatura, estoy trabajando para ser un buen senador y por eso que estoy contento con la encuesta, con eso me basta y me sobra. Un resultado que confirma al periodista Alejandro Guillé como la nueva figura emergente en una futura carrera presidencial. Cintia Rubio, CNN Chile. Bueno, el proceso desintegrador está llegando a la nueva mayoría, al espacio político que lidera ahora Michelle Bachelet, porque el otro día te mostramos las aspiraciones presidenciales de Lagos, anteriormente una declaración de Lagos diciendo no sé si va a aguantar el gobierno de Bachelet, esto fue hace un mes. Sí, aproximadamente. No sé si va a aguantar. Sí, no sé si termina el mandato. Sí.